Noches. Buenas noches. Vamos a iniciar ya la actividad. Bueno, en vista de la hora, queremos que se vayan conectando todas las personas que puedan escucharla. Esta actividad se realiza, como nuestra anterior actividad, también en el marco de las actividades que tenemos como la Asociación Sinchisonco, que hemos conformado en busca de ser un factor más de lucha contra el cáncer en este país y más aún contra el cáncer avanzado. Entonces, difundir temas de cáncer, difundir mayor conocimiento de la forma más extensa posible del cáncer en todas sus etapas y en todo lo complejo del entorno oncológico, ¿no? En este día de hoy hemos considerado la charla de los aspectos nutricionales en el paciente que va a ir a una cirugía de cáncer de estómago o cáncer gástrico, ¿no? Vamos a tener inicialmente una visualización de aspectos generales del cáncer gástrico y luego vamos a ir a conversar ya con la licenciada Susan Saldani, que nos acompaña en esta oportunidad con su amplia experiencia en la parte nutricional, que es uno de los pilares más importantes dentro de el óptimo resultado que pueda tener un paciente oncológico como algo transversal, la parte nutricional, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico, el tratamiento adyuvante, quimioterapia, radioterapia, todos los tratamientos que pueda un paciente oncológico ir de la mano de un estado nutricional adecuado, ¿no? Entonces, esta oportunidad vamos a hablar sobre esta confluencia de estos tópicos, ¿no? La parte quirúrgica del estómago, del cáncer gástrico y la parte nutricional o todos los aspectos nutricionales perioperatorios, ¿no? Es decir, antes y después de una cirugía. Lo voy a ver para compartir pantalla en una presentación que he realizado para este fin, a ver, para poder empezar ya esta actividad. Me comentan si se puede visualizar. Sí, Si se visualiza Sí adecuadamente. te veo, doctor. Sí. Ya, también. sí, Entonces, voy a hablar sobre el cáncer gástrico. Tenemos que este cáncer, pues, está dado en este órgano que muchos conocemos, pues, desde la parte de nuestra formación en las diferentes profesiones u oficios que uno tenga. Siempre es un órgano bastante conocido y difundido que es parte bastante importante del tubo digestivo. Se encuentra inmediatamente posterior al esófago, que es ese conducto o tubo que conduce los alimentos hacia este órgano, ya pasando por un proceso inicial de masticación que se da en la boca, en la cual se procesan los alimentos, interviene cierto tipo de enzimas y ya hay un producto que va a ir hacia el estómago, ¿no? Entonces, este estómago vemos que es un órgano que tiene forma de J y como vemos en las imágenes, tiene bastantes o varias capas, ¿no? La capa más interna es la capa mucosa y tiene dos capas musculares. Tiene la capa circular interna, longitudinal externa y una capa externa que es la capa serosa, ¿no? Vamos a ver ya en la epidemiología más adelante que en esta capa interna o capa mucosa es donde se desarrolla el tipo de cáncer o tipo oncológico
más frecuente en el cáncer de estómago, que es el adenocarcinoma, y justo da su nombre, adeno, viene de las glándulas que se ubican en esta capa mucosa, en nuestra capa interna, y luego puede haber también cáncer en las otras capas del estómago, ¿no? Pero entonces en este órgano que se marca este cáncer que vamos a comentar el día de hoy, que es el cáncer No, yo gástrico. no escucho nada. Entonces, estos son unos datos estadísticos que tenemos de Globocan. Globocan es una entidad que se dedica a ver la estadística del cáncer a nivel mundial. Entonces, el último reporte fue en el año 2020 y en este año Camila 2020 cortó, pero ya yo ya no escucho nada. Ya salí, ya me salí. se escucha adecuadamente, ¿está todo bien? Me quedaron sin sonido. Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, entonces, volviendo un poco al punto, en epidemiología nosotros podemos ver que el cáncer de estómago se localiza en tercer lugar en ocurrencia en los cánceres tanto en varón y mujer, con un 9% de ocurrencia, pero también tenemos que ver en la parte de la mortalidad, o sea, de estos cánceres diagnosticados, cuántos se encuentran o cuántas personas mueren por ese cáncer, ¿no? En nuestro país vemos que el cáncer de estómago ocupa el primer lugar, ¿no? Tenemos un 14,2% de mortalidad asociada a cáncer de estómago. Entonces, ¿por qué es esto, no? Uno de los principales factores asociados es que tenemos que el cáncer gástrico, como varios tipos de cáncer, se encuentra en etapas avanzadas, ¿no? Su diagnóstico es dado en etapas avanzadas. Esto es, ¿no? Cuando el cáncer no está confinado al órgano, sino ya se ha ido a los ganglios, ha hecho una metástasis a los ganglios, o ha hecho metástasis a distancia al hígado, al pulmón o al resto de la cavidad abdominal conocido como carcinomatosis, ¿no? Entonces, si este cáncer se encuentra, mientras más avanzado se encuentra un cáncer, menor posibilidad de sobrevida nosotros tenemos. Entonces, por eso es uno de los factores por los cuales el cáncer de estómago es uno de los más frecuentes, pero también es uno de los más mortales que tenemos en nuestro país. ¿Qué factores de riesgo nosotros podemos identificar para la ocurrencia de este cáncer gástrico? Tenemos que uno de los factores principales y que es bastante difundido y muchas veces poco de repente valorado o a veces subestimado es la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori sabemos que es una bacteria, ¿no? Que se encuentra en nuestro medio. Más del 50% de la población puede tener Helicobacter pylori en la mucosa gástrica de por sí. Se puede adquirir por agua no bien tratada, verduras no cocidas o no tratadas adecuadamente, ¿no? Generalmente se ingiere y este Helicobacter pylori no en todas las personas va a ocasionar una gastritis. Pero si por diversos factores este Helicobacter pylori, que esta bacteria, ingresa a la mucosa gástrica y produce un cuadro de gastritis, ¿no? Vamos a ver más adelante de los síntomas. Y si estos síntomas no son adecuadamente identificados o evaluados por un especialista, el cual puede plantear una endoscopía, tomar una biopsia, y si lo identifica, debe recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Con un esquema antibiótico por el tiempo determinado por el gastroenterólogo, y luego de lo cual hará una prueba de aliento o el test que considere necesario para definir si este Helicobacter pylori fue erradicado o no de la mucosa gástrica. Y ya planteará un sistema de seguimiento, ¿no? La infección por Helicobacter pylori se puede atribuir, refieren las estadísticas, hasta un 89% de los cánceres gástricos no cardial. Vamos a ver después la zona del estómago. El cáncer gástrico cardial es el cáncer gástrico superior. Hasta un 29% de cáncer gástrico cardial y un 74% de este mal gástrico, que es un linfoma de las mucosas asociados al Helicobacter pylori, ¿no? Incrementa el riesgo, esta infección crónica no tratada por el Helicobacter pylori,
que incrementa el riesgo de 1.4 a 4.2 veces con respecto a la población general, ¿no? Entonces, esta infección crónica no tratada del Helicobacter pylori es importante que sea mejor considerada, ¿no? Que no se pasen de largo los síntomas. Muchos de los pacientes que nosotros conversamos, conocemos, nos refieren que uno que no han ido a hacerse alguna vez alguna endoscopía por diversos factores, otro que sí han tomado su tratamiento, pero no han ido a hacer los chequeos posteriores y ha pasado pues 7, 8 años del curso que actualmente tienen algunos síntomas, pero ya pasará o se automedican, que es lo más frecuente, la automedicación con omeprazol o algún otro inhibidor de la bomba de protones, y lo cual hace que esta infección no tratada clínicamente sea un factor de riesgo para cáncer gástrico. Otro factor de riesgo es la obesidad, ¿no? La obesidad, vemos que el paciente obeso está en un estado proinflamatorio, esta inflamación crónica hace que también esté asociada a varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer gástrico. El tabaco, ya sabemos que con sus múltiples carcinógenos que tiene, más de 100 sustancias dañinas al cuerpo que tiene, también es un factor directo, ¿no? del cáncer gástrico. El alcohol en exceso también es un factor de riesgo para cáncer gástrico, ¿no? Tenemos que el acetaldehído, que es un producto del metabolismo del alcohol, induce daño directo al ADN, esto identificado en unos estudios. Las carnes rojas, carnes procesadas, ahumadas, tienen estas nitrosaminas que pueden eh, tener también un factor, ¿no? de daño a la mucosa gástrica y ser un factor de riesgo de cáncer gástrico. El exceso de sal, también las dietas con alto contenido de sal, también han sido identificadas como causantes de inflamación crónica de la mucosa gástrica, produciendo la gastritis y ser un factor de riesgo de cáncer gástrico. Entonces, ¿qué síntomas y signos pueden dar un cáncer gástrico? Que muchos pueden ser similares a los de una gastritis, alguna inflamación de la mucosa del estómago, ¿no? Son síntomas como náuseas, acidez, el malestar o disconfort abdominal, la pérdida de apetito, la saciedad precoz, es decir, pacientes que se llenan con menos cantidad de comida que antes, fatiga, ¿no? Esto puede estar en relación también a anemia que puede tener el paciente, porque muchos de los tumores son sangrantes, distensión abdominal, muchas veces en cáncer gástrico centrales o de píloro, que vamos a ver que son las partes inferiores del estómago, pueden ir a una pseudoobstrucción o obstrucción parcial, o alguna vez una obstrucción total y se distiende el estómago. Hay sangrado en las heces, que es generalmente un sangrado asociado a la mucosa gástrica, es un sangrado negro, como el betún, llamado melena, y unas veces puede haber este vómito con sangre o llamada hematemesis, ¿no? Como síntomas que pueden presentarse en el cáncer gástrico. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico? ¿No? Primero, la sospecha clínica es bastante importante, el paciente con síntomas, estos síntomas persistentes. Luego, hay que plantear con el gastroenterólogo una endoscopia digestiva alta, verá la mucosa gástrica y si hay alguna zona sospechosa, una úlcera, alguna zona deprimida, puede tomar una biopsia. Ya una vez establecido el diagnóstico histológico con la biopsia, se hacen los estudios de extensión de enfermedad con la tomografía, ¿no? Para ver hasta dónde ha llegado este cáncer ya diagnosticado y esta tomografía con contraste se llama hidrotem, ¿no? Se toma líquido, el estómago se distiende y se logra identificar mejor las estructuras, ¿no? Así se establece el diagnóstico general del cáncer gástrico. En su localización, nosotros ya hemos visto el estómago con sus diferentes capas, pero también nosotros tenemos que el estómago tiene lugares donde se presenta más o menos frecuente el cáncer gástrico. Entonces, tenemos que la mayor presentación, el mayor porcentaje se da en el cuerpo gástrico, ¿no? Seguido por el antro gástrico, que es una zona inferior y ya van viendo que es más estrecha, seguido por el cardias, de la zona superior, y el píloro, que es una zona mucho más estrecha y que estos casos de cáncer gástrico llamados distales, porque están en la zona inferior del estómago, van a ir más asociados a cuadros obstructivos porque son zonas más angostas del estómago. Entonces, en la parte quirúrgica, una vez establecido el diagnóstico, nosotros tenemos que evaluar al paciente con un equipo multidisciplinario y ver si es mejor, ya que el paciente puede ir a un manejo quirúrgico, es decir, una gastrectomía radical,
o deba recibir primero quimioterapia o radioterapia antes de una cirugía, esto es en casos localmente avanzados generalmente, y para que reduzca el tumor y después ir a una cirugía, esto es llamado neoadyuvancia, o si el paciente ya no va a ir a un manejo con una intención curativa, sino va a ir a un manejo paliativo, podemos hacer nosotros una derivación para que el paciente solamente pueda comer y estar tranquilo y recibir algún tipo de quimioterapia sin obstruirse o sin que haya sangrado masivo, o si el paciente ya no va a ir a algún tipo de manejo quirúrgico, con intención curativa, ni con intención paliativa, sino ya va a ir solamente a quimioterapia, o si ya va a ir a cuidados paliativos propiamente dichos, que son hidratación y ciertos cuidados que el paciente no tenga dolor y pueda pasar sus días tranquilo, ¿no? Entonces, en realidad, hay diversos enfoques de manejo evaluados por el equipo multidisciplinario que van a estar en función al estado de la enfermedad, ¿no? Del avance del cáncer gástrico en el paciente y al estado del paciente en general, ¿no? Entonces nosotros planteamos dos tipos de gastrectomías, ¿no? La gastrectomía es el corte o la resección que hagamos nosotros en el estómago y va a estar orientado a la localización del tumor en el estómago. Entonces nosotros planteamos una gastrectomía total, es decir, sacar todo el estómago, ¿no? Cuando los tumores son superiores, están en el fondo gástrico o cuerpo gástrico alto, ¿no? Nosotros no tenemos otra opción, tenemos que sacar todo el estómago y nuevamente hacemos la reconstrucción del tránsito digestivo uniendo el esófago con el yeyuno, ¿no? Que es una porción del intestino delgado, como se ve en la imagen acá al lado izquierdo, y restablecemos nosotros el tubo digestivo, ¿no? Si nosotros encontramos tumores que estén en el antro, o, o píloro, que son llamados cáncer gástrico distal, planteamos una gastrectomía subtotal o distal y podemos con el estómago que queda hacer una unión con el yeyuno, que es esta porción del intestino delgado que tiene buena capacidad de absorción, y nosotros restablecemos el tubo digestivo, ¿no? Como se ve en la imagen a la izquierda. Entonces, este manejo quirúrgico que nosotros hagamos, aparte de la resección del órgano, vamos a sacar ciertos grupos ganglionares, pues es el nombre de una gastrectomía radical, colocar grupos ganglionares que salen en bloque con la pieza quirúrgica. Nosotros vamos a hacer una reconstrucción, ¿no? Como hemos visto, pues, nuevamente, pues el tubo digestivo tiene que tener una continuidad. Y para esto, nosotros tenemos que evaluar, pues, al paciente, como hemos dicho, ya la decisión quirúrgica en el grupo multidisciplinario, pero también para que nosotros podamos plantear esta cirugía, que es una cirugía compleja, es una cirugía mayor, ¿no? Que tiene que hacerse con todas las consideraciones necesarias. Es importante que cumplamos ciertos factores o condiciones, ¿no? El paciente tiene que estar estable, el paciente tiene que estar con sus enfermedades crónicas compensadas, ¿no? O sea, diabético, hipertenso, cualquier enfermedad que tenga debe estar evaluada y compensada, y evaluada para la cirugía propiamente dicha por el cardiólogo, el neumólogo, o diversas consideraciones que tengan la especialidad de las enfermedades que sufre el paciente. Pero también es importante, y ese es un tema que va a ir unida en esta charla, la parte nutricional, ¿no? O sea, hay ciertas consideraciones que nosotros tenemos que tener en la parte nutricional. ¿Por qué? Porque si ven esas uniones que nosotros hemos hecho, llamadas anastomosis, ¿no? Para nuevamente restablecer la continuidad del tubo digestivo, uno de los factores más importantes para disminuir la probabilidad de complicaciones, es decir, que esa unión que hemos hecho se abra un poco y haga una fuga, o se abra totalmente, haga una dehiscencia, que ocurra algo bastante negativo para nuestro paciente. Para disminuir esa probabilidad, uno de los factores más importantes es el estado nutricional del paciente, ¿no? Entonces van a evitar o disminuir la probabilidad de fístulas, de dehiscencias, con la mejora del estado nutricional, ¿no? Entonces, con esa introducción, básicamente, en el tema del cáncer gástrico, vamos a dar pase a la licenciada Susan para que pueda ya hablarnos de
de todo este aspecto que es la parte nutricional perioperatoria. Entonces, Susan, sí, creo que tu micro está apagado. Allá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el micro estaba apagado. Muy, doctor, de verdad que el tema del cáncer en general es una complicación que se ve en todas las edades, en todas las etapas de la vida y al día de hoy tenemos que tomar conciencia y tenemos que ver la prevención para no caer también en estas complicaciones. Y una de las que, digamos, la parte que más afecta al estado nutricional son todo lo que son patologías o en este caso el cáncer, todo lo que tiene que ver y afecta al sistema digestivo, desde la boca, el esófago, el sistema digestivo, ¿no? Lo que es el recto, el ano. Entonces, ahí vamos a observar que hay mayor complicación nutricional y también del estado en general del paciente. Voy a compartir mi pantalla. No puedo compartir mi pantalla, doctor. ¿Me puede dar la...? A ver. Para poder mostrarles un poquito las diapositivas que he preparado para el día de hoy, para poder hablar y ver qué podemos hacer ya después que hemos pasado una cirugía, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué podemos mejorar, qué es lo que estamos, digamos, hasta ahora haciendo y que nos puede ayudar a hacer ciertos cambios que van a mejorar nuestro estado nutricional. A ver, ya puse la opción. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a esta primera parte porque ya el doctor nos ha comentado sobre estos factores también de riesgo, ¿no? Pero yo quiero hacer un pequeño hincapié aquí que tenemos los factores modificables, que es lo que tenemos que trabajar y hacer un tema de prevención. Yo sé que el Helicobacter pylori también lo podemos prevenir con el tema de la higiene y desinfección de alimentos, el lavado de manos, no consumir agua que no sea segura. Pero a veces también eso escapa mucho de nuestras manos porque a veces tenemos que comer en la calle y ya a veces eso se nos complica y con el tiempo recién a veces podemos saber si es que estamos con el Helicobacter. Mientras que los factores que están en este slide, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, si estamos con un pequeño exceso de peso, ya tenemos que tomar conciencia de tratar en lo posible de reducir ese exceso de peso. Los alimentos que tengan mucho contenido de sal, de sodio, como son los productos ahumados, ¿no? La ingesta de alimentos procesados, que van a tener alto contenido de sodio, como los jamones, chorizos, todos estos alimentos, la salsa de soya, el sillao que conocemos nosotros, los cubitos de caldo, estos que venden el concentrado, y el consumo de bebidas con contenido de alcohol y de tabaco, ¿no? También son los que van a hacer los que causan esta patología, pero nosotros podemos modificar. Si sabemos que estamos consumiendo en exceso estos alimentos, tenemos que procurar disminuir y empezar a quitar de nuestra dieta. Ahora, en el tratamiento también el doctor nos ha hablado sobre la gastrectomía, que es parcial o total, eso depende de cómo se encuentra el paciente, en dónde está ubicado, el estadio del tumor, ¿no? Pero esta cirugía muchas veces tiene alteraciones digestivas postoperatorias. Una de ellas es la función fisiológica, donde va a haber una alteración en lo que es la digestión. Entonces, ahí vamos a tener mucha dificultad. Hay también alteración en la absorción de nutrientes, por eso tenemos muchas complicaciones como anemias. Tenemos problemas de deficiencia de vitaminas y minerales, en este caso el calcio, la vitamina D. Y también nos va a dar
en muchos casos, posoperado, en los primeros meses, mayormente, síntomas gastrointestinales. Entonces, todos estos 3 factores que estoy mostrando nos van a llevar a una desnutrición si es que no controlamos, si es que no llevamos a tiempo para una buena intervención nutricional y médica. Entonces, si nosotros no recibimos en la precirugía, necesitamos también recibir apoyo, pero si no hubo ese apoyo, ya durante la cirugía, no durante la estancia en la hospitalización, ya se empieza a brindar, digamos, ciertas recomendaciones, el apoyo nutricional, pero cuando el paciente sale, se va a casa, el paciente sí requiere de apoyo nutricional, apoyo de lo que es una dieta mucho más personalizada. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener complicaciones para aceptar mucho de los alimentos, ya que le han sacado o todo el estómago, ¿no? O una partecita, entonces va a haber estas alteraciones y por ende va a tener sintomatología. Pero si el paciente no recibe apoyo nutricional precoz, lo que vamos a tener es mayor estancia hospitalaria, va a haber toxicidad del tratamiento en caso de que requiera hacer quimioterapia u otro tratamiento, va a haber más infecciones, complicaciones, deficiencias nutricionales, que ahora vamos a ver cuáles son esas deficiencias nutricionales. También post cirugía vamos a tener síntomas que, digamos, van a llevarnos a esa parte de desnutrición si es que no recibimos apoyo a tiempo. ¿Por qué? Porque va a bajar el apetito, ya que tenemos menos capacidad gástrica, va a haber saciedad precoz, estamos comiendo poquito, nos llenamos muy rápido, estamos tomando poca agua. Muchos pacientes cuando llegan a consulta ya están con deshidratación porque están tomando muy poco líquido. Ahora, también hay problemas de disfagia, esa dificultad para pasar los alimentos. Y malestar abdominal, gases, dolor, ardor, indigestión, ganas de vomitar, ¿no? Entonces, también son complicaciones que tenemos que tenerlo en cuenta. Muchos presentan diarrea, ¿no? Y de forma intermitente estreñimiento y consumen algún alimento para ayudarlos a evacuar, ¿no? Entonces, sí, la idea es llegar a un equilibrio también en lo que es la evacuación diaria, ¿no? Pero eso se va viendo conforme vamos avanzando con el tratamiento. Y también hay el reflujo gastroesofágico, también es uno de los síntomas, pero no es que todos los pacientes posoperados tienen toda esta sintomatología, pero muchos de ellos sí padecen algunos, y tenemos que saber cómo lidiar, cómo tratarlos ya estando en casa, ¿no? Todas estas sintomatologías, día a día, lo que van a traer es más complicaciones al estado nutricional del paciente, donde vamos a ver si antes de empezar el tratamiento, durante el proceso del diagnóstico, la cirugía, hubo pérdida de peso, pero post cirugía también va a haber la pérdida de peso de una forma involuntaria porque está comiendo poco, hay intolerancia a los alimentos, hay dolor. Y eso también causa la sensación de cansancio, debilidad, fatiga, irritabilidad, cambios de ánimo y también las deficiencias nutricionales que muchas veces, a veces el paciente no lo vemos, digamos, el primer mes post cirugía. Hay deficiencias que se ven a través de los meses, como por ejemplo la deficiencia de B12, la deficiencia de vitamina D, que tenemos que tenerla en cuenta. También hay presencia de anemia. Entonces, tenemos que tener en consideración que la alimentación es parte fundamental del tratamiento. Y algo que también se ve muy marcado en los pacientes post cirugía es la sarcopenia. La sarcopenia es esta enfermedad que se pierde mucha masa muscular, se pierde la fuerza y es muy difícil recuperarla. Por eso es que tenemos que hacer prevención. Por eso es que el paciente debe recibir apoyo nutricional desde el diagnóstico inicial. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para cuidar el peso, cuidar su estado nutricional, evitar deficiencias. Pero a veces eso no. Es postoperado, sí tenemos que aprender también cómo debe alimentarse. Para el tratamiento nutricional,
nosotros, bueno, yo como nutricionista tengo que hacer tamizaje nutricional. ¿Qué quiere decir? Es un pequeño cuestionario de 2, 3 preguntas que se hacen un par de segundos, que nos va a dar un indicativo de si el paciente está normopeso, ¿no? O está en riesgo nutricional. En caso de que el paciente en ese momento en que está siendo evaluado no tiene riesgo nutricional, se debe volver a evaluar en una semana. Y si vuelve a salir que está en digamos, sin riesgo nutricional, al siguiente control se debe volver a evaluarlo. ¿Ya? En caso de que el paciente salga en riesgo nutricional, quiere decir que el paciente necesita una evaluación nutricional más integral, donde incluya todas las evaluaciones y pueda recibir un plan de alimentación adecuado y con todas las recomendaciones más específicas. Por ejemplo, en este que he traído, solo tiene 2 preguntas. ¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria? Si el paciente dice, he perdido de 6 a 10 kilos, ya tenemos 2 puntos. Pero si dice, he perdido de 1 a 5 kilos, es 1 punto, ¿no? Pero en este caso, en el modelo, dice que ha perdido de 6 a 10, o sea, nos da 2 puntos. En la segunda pregunta es, ¿come mal por disminución de apetito? Sí. Entonces, hay poco consumo de alimentos y nos da 1 punto. Ahí nos está sumando 3 puntos. ¿Y qué nos dice la interpretación? Que 2 o más puntos, el paciente está en riesgo nutricional. Entonces, si el paciente ya está en riesgo nutricional porque ha perdido peso y está comiendo poco, ya son 2 signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta para una evaluación nutricional más integral. ¿Qué incluye una evaluación nutricional integral? Bueno, vamos a incluir la parte antropométrica, que es peso, talla, pliegues tricipital, bicipital, subescapular. Tenemos la medida también perímetros de cintura, de pantorrilla, de brazo. Entonces, tenemos toda una lista de medidas que tenemos que hacerle al paciente. No solo trabajamos con peso y talla. Si contamos con una balanza de bioimpedancia, podemos medir porcentaje de agua, porcentaje de masa muscular, edad metabólica, grasa visceral, que es esta grasita que cubre los órganos, ¿no? Entonces, tenemos varias herramientas que podemos usar en la evaluación nutricional para llegar a ese diagnóstico y poder ayudar. Ahora, estamos en la parte de bioquímica, donde vamos a ver exámenes recientes de glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina, todos los exámenes recientes que el paciente pueda tener. También tenemos el examen clínico. En el examen clínico miramos cómo está el color de la piel, cómo está el cabello, las uñas, ¿no? La caída de cabello, el grosor del cabello, el color de los ojos. Entonces, vemos ahí también podemos ver deficiencias nutricionales. En la parte dietética, ¿no? Vamos a ver todo lo que, un recuento de, por ejemplo, de 24 horas, donde todo lo que come un paciente en un día, yo puedo saber si el paciente cubre o no cubre sus requerimientos. Frecuencia de consumos también, ver cuántas veces al día come, el número de comidas, ¿no? La cantidad, el volumen, el tipo de alimento. Entonces, ahí más o menos también medimos cómo se está alimentando cada paciente. Y también tenemos la evaluación funcional, donde vamos a hacer el test de caminata de marcha, y usamos también el dinamómetro para usar la que es para medir la fuerza. Estas 2 últimas nos van a ayudar a ver el diagnóstico de la parte de sarcopenia, entonces sobre todo en adulto mayor. Entonces, como ven, la evaluación nutricional no solo es que yo les diga lo que tienen que comer, sino que primero hay que pasar una evaluación, hay que ver cómo está el estado nutricional, cómo está ese plan de alimentación, cómo están las medidas, si tenemos masa muscular, si tenemos agua, si tenemos grasita, si tenemos fuerza, si podemos caminar solos, ¿no? Si se nos está cayendo el cabello, las uñas están débiles. Entonces, en general, nosotros tenemos que evaluar todos estos aspectos para luego recién sacar un diagnóstico que puede ser delgadez, puede ser normopeso, puede ser anemia, puede ser hiperglucemia. O sea, realmente enfocamos todo para poder saber cómo ayudar al paciente en un plan de alimentación completo y con las recomendaciones más específicas, ¿no? Porque si estamos, digamos, en un buen estado nutricional, entonces ya más es la indicación de recomendaciones. Pero si estamos con una desnutrición,
sí necesitamos un plan de alimentación bastante especializado. Los objetivos de un tratamiento nutricional uno es evitar la pérdida de peso, que es uno de los factores de riesgo, porque se da de forma involuntaria, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar bastante para procurar esa recuperación de peso. Pero los estudios indican que el primer año generalmente es digamos, es un poco difícil ganar mucho peso, porque recién el cuerpo se está adaptando post cirugía. Pero pasado el año, el paciente, si ha llevado un buen tratamiento nutricional y médico, puede recuperar su peso y consumir los alimentos de forma completa, ¿no? Entera, sin tener tanta dificultad digestiva. Ahora, les hablaba también de las deficiencias nutricionales. En este caso, el hierro se va a ver afectado, la B12 se va a ver afectada, la absorción de calcio, la absorción de vitamina D. Entonces, muchas veces, según evaluación, tenemos que suplementar. También, uno de los objetivos y una de las metas en un tratamiento nutricional es mejorar los síntomas, porque a nadie le gusta estar con muchas náuseas, muchos vómitos, mucho estreñimiento, mucha diarrea. Entonces, nosotros en el tratamiento tenemos que procurar llegar hasta ese equilibrio. Hay que adaptar el plan de alimentación. No es solo un plan de alimentación para todas las etapas, ya que la primera semana solo son líquidos cuando sale de cirugía. Después vamos a pasar ya a una dieta mucho más consistente. Puede ser triturada, puede ser blanda, sin residuos, o sea, sin fibra. Entonces vamos mejorando semana a semana el plan de alimentación. Hay que mejorar la calidad de vida del paciente de todas maneras. Eso es una de las metas que tenemos que llegar a mejorar la calidad y el estado nutricional. Y también trabajamos la parte nutricional en educar al paciente y a la familia, ¿no? Para mejorar la alimentación en general, toda la familia. Vamos a tener en cuenta que hay que recibir el apoyo nutricional lo más temprana posible. El plan de alimentación tiene que ser individualizado. Hay que ver la ingesta, cuánto está ingiriendo, cuánto está gastando durante el día en las actividades que está teniendo, cuánta tolerancia oral tiene a los alimentos, los síntomas. Y también tenemos que adaptarnos hacia los hábitos familiares, porque el plan de alimentación lo que se busca es que el paciente pueda seguir lo que le guste y que le sea más fácil, sencillo, porque si yo le voy a dar nuevas recomendaciones, por ejemplo, algún alimento que nunca ha comido, que no tiene costumbre, y dárselo ahora es un poco complicado. Alimentos nuevos generalmente se lo dejamos cuando ya el paciente tolera mejor los alimentos. Ahora, un plan de alimentación tiene que estar basado en varios puntos importantes. Uno, tiene que ser nutritivo, tiene que estar enriquecido con nutrientes que hagan posible esa recuperación de peso, esa recuperación de deficiencias. Entonces, no es solo darle un plato de comida, sino que también tiene que ser nutritiva. Ahora, hay que darle también variedad, porque si yo todos los días le hago la misma sopa, si todos los días le hago pollo sancochado con arroz, si todos los días le doy pollo sancochado con papa, obviamente que nos vamos a cansar y el paciente ya no va a querer comer y vamos a agravar más el cuadro de desnutrición. Un punto importante aquí postoperado es comer fraccionado. Un paciente que ha pasado por cirugía no puede hacer 3 comidas al día, tiene que hacer de 6 hasta 10 comidas al día, dependiendo en qué situación, cómo está recuperándose de la cirugía. Hay pacientes que toleran muy bien la comida, no tienen dolor, no tienen gases y les va muy bien y salen, digamos, más rápido en el proceso del cambio de dieta, pero también hay pacientes muy sensibles que no toleran ciertos alimentos. Hay pacientes que toleran las menestras coladas y hay pacientes que no, por ejemplo, ¿no? Ahora, la higiene y desinfección también es parte importante para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, el lavado de manos en todo momento es importante. La textura también es parte importante porque va a ir cambiando, va a ir evolucionando, pasamos de una dieta líquida
a una dieta líquida completa, ya con masa morrita, con gelatina, luego a una suave, ¿no? Sin cascaritas, sin fibra, luego pasamos a una triturada y así hasta llegar a una dieta completa. En pequeña porción, sí, pero a una dieta completa. Esa es nuestra meta también, llegar a que el paciente consuma una dieta familiar, una comida ya que antes comía, obviamente con algunas modificaciones que bajen grasa, bajen sal, pero llegando a una dieta pues completa. Y lo que va a marcar es la cantidad que consuma en cada tiempo de comida. En los tiempos de alimentación, bueno, en los grupos, perdón, tenemos los estructurales, los energéticos y los reguladores, que son parte importante. Son 3 grupos que debemos incluir en el plan de alimentación. Vamos a dejar algunos alimentos como los lácteos y las menestras para la última etapa porque son los que a veces causan más gases, por ahí intolerancias, ¿no? Mucha dificultad. Pero hay pacientes que con más rapidez pueden tolerar. Ahora, también tenemos las grasitas que nos van a ayudar a darle ese poder energético cuando estamos en las dietas de, por ejemplo, trituradas, ¿no? Las frutas y las verduras están incluidas, pero en menor ración en las primeras semanas, debido a que también pueden causar un poco de gases, distensión abdominal, pero cuando están cocidas, cuando están en compotas, en puré las primeras semanas, son bastante aceptadas. Lo que sí no está permitido o lo que sí yo no recomiendo son alimentos azucarados, sobre todo jugos, nada con azúcar, ¿no? Que sea de azúcar simple, porque lo que va a hacer es que el vaciamiento gástrico va a ser muy rápido y ahí es donde tenemos mayor sintomatología de descompensación, sudoración, náuseas, y eso es el síndrome de dumping, ¿no? Entonces, eso tenemos que prevenirlo y lo vamos a prevenir, teniendo algunos cuidados como no consumir alimentos con alto contenido de azúcar, sino más bien consumir granos enteros. Y bueno, tenemos que seguir las indicaciones. Algo que siempre me preguntan es que si todo paciente posoperado requiere de suplemento nutricional. La respuesta es que va a depender. Va a depender de cómo está el estado nutricional del paciente. En este caso, solo puse lo que son proteínas, porque generalmente las proteínas no se llega a cubrir el requerimiento en las primeras semanas. Entonces sí tenemos que suplementar, pero eso es bajo indicación del nutricionista, del médico tratante. En el mercado tenemos diferentes tipos de proteínas en polvo y en líquido. Entonces va a depender de la cantidad de volumen que pueda tolerar el paciente, el sabor. Entonces, por ejemplo, las que son líquidas son solo 30 mililitros y nos aportan entre 15 y 16 gramos de proteína, ¿no? Es como comerse 2 huevitos aproximadamente. Entonces, si es en volumen, entonces nos conviene muchas veces las primeras semanas usar un suplemento de proteína. En el caso del polvo, generalmente hay que diluir en 200 mililitros de agua. Entonces, si el paciente está con poca tolerancia a los líquidos, entonces no conviene mucho por ese lado, pero por eso es previa evaluación. Pero si usamos complemento nutricional es porque el paciente no está llegando a su requerimiento y está consumiendo menos del 65% de la dieta. Entonces sí necesitamos usar. Los estudios hablan que los aminoácidos de cadena ramificada ayudan a la ganancia de masa muscular. En algunos sí se puede suplementar, pero generalmente las primeras semanas tratamos siempre el tema de alimentación, no tanto suplementar en todo al paciente, pero en caso de que también haya poca tolerancia hacia los alimentos energéticos, también tenemos suplementos que van a ayudar a aumentar los carbohidratos, la energía, ¿no? Y también tenemos grasitas, ¿no? Que también nos van a ayudar a llegar a ese requerimiento, pero son muy pocos los pacientes a los que llegamos a suplementar, a complementar con carbohidratos y grasitas.
principalmente siempre es más con proteínas, ya que se tolera bastante bien, por ejemplo, una mazamorrita o un aguadito, un puré, ¿no? Entonces, pero comer huevo, pollo, a veces pescado, les es un poquito más, con más dificultad. Ahora, en el tema de micronutrientes, en el caso de la cirugía de estómago, de cáncer de estómago, algo que sí nos indican las guías es la suplementación de vitamina B12. A primera instancia puede que el paciente esté con buenos niveles de B12, pero va pasando el tiempo y ya no tiene esa misma, el mismo factor extrínseco que necesita para la absorción. Entonces, tenemos que suplementar. A veces el mismo médico manda las inyecciones una vez al mes o toma en pastillitas, ¿no? Pero de que el paciente necesita suplementación de B12, lo necesita. Pero todo esto ya saben que se tiene que dar previa evaluación, hay que ver en sangre, ¿no? En el examen de laboratorio, cómo está esos niveles de B12 para ver si realmente está en niveles óptimos o ya hay deficiencia. Y cuando hay deficiencia, hay mucha sintomatología también de fatiga, cansancio, visión borrosa, nerviosismo. Entonces, sí, es una vitamina que necesitamos suplementarla en caso de que ya los niveles antes de la cirugía o durante se haya hecho la prueba, y ahí tenemos que ver cómo está el paciente también con el tema de la B12, la vitamina B12. En lo que es vitamina D, también es una vitamina que se ha visto afectada después de la cirugía. Entonces, la exposición al sol, el aceite de bacalao, la yema de huevo, pero posoperado muchas veces no se puede consumir ciertos alimentos por el sabor, por la digestión. Entonces también a veces tenemos que suplementar. Y en el caso del hierro, propia de la enfermedad, siempre va a haber una hemoglobina baja, entonces tenemos que ver cómo está la transferrina y ver los niveles de hierro. Y si podemos consumir por ahí una porción de sangrecita, por ahí alguna menestra, ¿no? Pero las menestras generalmente el primer mes hasta casi el segundo mes no hay tolerancia, ¿no? Producen muchos gases. Entonces, también tenemos que ver si se requiere de suplementación. En caso de que sí se pueda tolerar la sangrecita, por ejemplo, o alguna menestra, se procura añadir alguna vitamina, alimentos que contengan vitamina C para mejorar la absorción, ¿no? Pero generalmente es poco probable la aceptación de estos alimentos, salvo que estén cocidos, ¿no? Y que estén menos ácidos para la tolerancia. El calcio también hay que procurar cubrir el requerimiento de 1000 a 1500 miligramos, pero si es que no se da, hay riesgo de fractura, osteoporosis, los huesitos se vuelven más delgaditos. Y tenemos alimentos como el queso, el yogur, la ajonjolí, las almendras, la linaza, que pueden ser tolerados, pero igual es según en qué etapa estamos de la postcirugía. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es reducir el consumo de sodio a 5 gramos de sal, que es una cucharadita de té durante el día. Tampoco no se busca una dieta desabrida, pero no excedernos en, digamos, añadir cubitos más y salsa de soya a nuestra comida, porque ahí es donde estamos aumentando el sodio, ¿no? Pero si lo hacemos de forma natural, no hay ningún problema. El problema es cuando añadimos estos productos que tienen cubitos, que tienen, no sé, por ahí concentrados, estas sopas instantáneas, ¿no? Entonces ahí procurar no consumir ese tipo de productos. Ahora vamos a ver las recomendaciones. Uno, que tenemos que, así como habíamos hablado, que tiene que ser fraccionada de 6 hasta 10 veces según la tolerancia, también debemos aprender a respetar los horarios, a tomar desayuno a cierta hora, después la merienda, después una mazamorrita, el almuerzo, nuevamente la merienda, una mazamorrita, por ahí un puré, por ahí alguna frutita sancochada. Entonces, procurar
también respetar ciertos horarios para mejorar esa tolerancia. La textura de los alimentos también tiene que ser personalizado según en la etapa en la que estamos, ¿no? En la primera semana, al mes, a los 6 meses, dependiendo de cómo está, es que se va cambiando la textura. Algo que también tenemos que cuidar es no dar alimentos con temperaturas muy extremas, ni muy frío, ni tampoco hirviendo, porque eso también acelera el vaciamiento y eso, o por el contrario, también da esa pesadez, porque le demora un poco más la digestión. Entonces, por eso es que tenemos que procurar dar una temperatura bastante media. La hidratación, bueno, al menos 6 vasos, pero va a depender de cuánto estamos pesando, cuánto de necesidad hídrica tenemos, pero en general procurar mantener también esa hidratación en pequeños sorbos, no tomar un vaso de 250 mililitros porque eso va a dar llenura, va a dar como que ese reflujo, esa sensación de querer vomitar. Entonces, procurar es preferible tomar de sorbo en sorbo hasta llegar siquiera a 1 litro a que no tomar nada de agua por esa sensación de náuseas o de pesadez, ¿no? Hay que evitar los jugos endulzados, por los que ya habíamos comentado que acelera el vaciamiento gástrico y eso nos lleva pues a debilidad, a sentir sudoración, desmayos, todo porque eso se llama el síndrome de dumping. Ya habíamos hablado que a evitar los alimentos altos en sal, como los sal de mesa, los productos embutidos, sopas, cremas, jamones, ¿no? La técnica de cocción también es importante, puede ser al horno, a la plancha, al vapor. Hay que evitar fritura, porque las frituras también inflaman y también aceleran el vaciamiento. Entonces también puede provocar diarreas, indigestión, ¿no? Entonces, la idea aquí es mejorar esa absorción de nutrientes, esperar que nuestro sistema digestivo nuevo se adapte, pero hay que ser también buenos, hay que ser calmados, hay que ser pausados, hay que darle tiempo a que se adapte. Yo sé que a veces salimos de cirugía y ya queremos comer en la vecina, en la esquina, que lo que está preparando, pero lastimosamente no se puede porque acabamos de pasar una cirugía que es bastante riesgosa, ¿no? Ahora, también tenemos que planificar las comidas, las compras y las comidas, ¿no? Para poder tener esa variedad, esa equilibrada, porque también si nosotros no planificamos, vamos haciendo día a día cualquier comida y no siempre es la que mejor le va al paciente, ¿no? En cambio, si nos sentamos el sábado a pensar, a ver, voy a comprar papa, voy a comprar por ahí camote, voy a comprar pollito, ¿no? Por ahí voy a comprar quinoa, qué vegetales podemos comer esta semana, por ahí zapallito, zanahoria. Entonces, con eso tenemos un panorama mucho más fácil también. Y algo que lo que no se ve, no se consume, ¿no? Entonces, por ahí fácil que estamos dejando de consumir algún nutriente importante, como por ejemplo la zanahoria, que tiene betacarotenos, que tiene antioxidantes, ¿no? Entonces, también a veces porque no lo compramos, no lo estamos consumiendo. Hay que ver también cómo están las horas de sueño, ¿no? A veces tengo pacientes que a veces no pueden conciliar bien el sueño, pero durante el día duermen mucho. Entonces, también tenemos que regular esas horas de descanso diario, que tienen que ser al mínimo de 7 a 8 horas. El mantener una vida activa es ya, digamos, una etapa mucho más adelante, pero no es la que debemos de dejar de lado, porque pasa mucho. Yo tengo pacientes que ya están más de 7 meses posoperado, pero no recuperan su masa muscular porque están, digamos, en casa, están sedentarios, a veces los mismos familiares no dejan que el paciente haga nada y eso hace que se atrofie más la masa muscular, perdamos más masa muscular. Entonces, si no podemos hacer caminatas, una buena opción es la terapia física, ir a sesiones de terapia física especializada donde los van a ayudar a recuperar esa fuerza, esa estabilidad, esa agilidad que se va perdiendo, porque como se ha perdido masa muscular, entonces ya hay debilidad en las piernas, en los brazos. Y una de las pruebas es si el paciente para levantarse se apoya, ¿no? de los manubrios de la silla
es que ya tiene esa fragilidad, ese riesgo de sarcopenia. Entonces, nosotros podemos evitar, pero hay que buscar de alguna manera hacer algún tipo de actividad física. También puede ser natación. Por algo tenemos que empezar. Entonces, un paciente que ha pasado por cirugía gástrica no quiere decir que no pueda volver a hacer algunas actividades. Sí puede volver a hacer las actividades, pero tiene un proceso. Ya a cierto momento, cuando el paciente duerme bien, está bien hidratado, consume mejor los alimentos, no todos comen 10 veces, ¿ya? No todos comen 10 veces. Ahí tengo pacientes que comen 5 y les va súper bien, tengo pacientes que comen 7 y les va súper bien. Comen, digamos, no comen muy tarde antes de irse a dormir y con eso también tienen una buena aceptación y van lo que es recuperando el estado nutricional. Su hemoglobina va mejorando, entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que tener también un poco de paciencia y hacer actividad física. La terapia física es una buena forma también de ayudar a recuperar esa masa muscular y esa fuerza, esa vitalidad. También, bueno, aunque parezca mentira, pero sí hay pacientes que han pasado diferentes cirugías, no solo la del tipo gástrico, sino puede ser de próstata, puede ser cáncer de mama, pero vuelven a este hábito nocivo, vuelven a veces a beber alcohol. Lo primero que me preguntan a veces es, ¿puedo tomar alcohol? ¿Puedo? No. Entonces realmente hay que ser conscientes de que estos dos son hábitos nocivos, que realmente no es apto para nadie, ¿no? Entonces sí, ya tenemos que tomar conciencia y quitarlo pues de nuestras vidas porque nos dañan muchos órganos y dañan al resto de toda la familia también. Ahora, el tema aquí es que el vaciamiento gástrico se da muy rápido y los pacientes se descompensan, sudoración, todo eso. Eso se va a dar muchas veces porque estamos consumiendo demasiados alimentos azucarados. Así que el paciente sí o sí tiene que quitar las gaseosas, los jugos azucarados, las bebidas embotelladas, la miel, el azúcar, las golosinas, los primeros meses, hasta que pueda nuevamente tolerar mejor los alimentos. Y lo que estamos indicando es agua, infusiones, agua de fruta, ¿no? Que son mejores tolerados. Por ejemplo, cuando hay dolor abdominal, gases, diarrea, no podemos consumir alimentos integrales, sino tiene que ser alimentos como pancito suave, arroz, ¿no? Arroz blanco, fideitos, fruta cocida. Pero no podemos consumir nada integral porque eso agrava el tema de los gases, la distensión abdominal. Algo que trabajamos bastante es que el alimento debe ser bien cocido. No podemos consumir alimentos crudos. Tiene que ser todo bien cocido. Vegetales, pollo, huevo, arroz, yuca, papa, todo debe ser bien cocido. Muy bien, eso es todo lo que les he traído. Estas son mis redes sociales. Pueden revisar. Tengo videos ahí de información donde pueden visualizar y ver los videos, hay más información. Nada, si tienen sus dudas, aquí estoy para responder. Muy interesante entonces esta parte que es bastante, bueno, principal que es bastante importante, pero también es bastante interesante, ¿no? Por encontrar la palabra un poco compleja, ¿no? De todos los aspectos nutricionales que van a estar en el estado perioperatorio de los pacientes sometidos a una cirugía mayor, ¿no? Que es algo bastante importante o de bastante impacto, ¿no? En el funcionamiento normal o fisiológico que tienen nuestros pacientes y también la misma función del órgano, ¿no? Se ya va a ver o totalmente o parcialmente comprometida y el órgano, este órgano, el estómago, es un órgano bastante importante, tanto en la parte mecánica, ¿no? En la mezcla de los alimentos, ya tiene un primer, la digestión en la parte de la boca, pero la digestión en la parte del estómago es bastante importante para que después
vaya a lo largo del tubo digestivo a absorberse en los diferentes puntos cierto tipo de nutrientes. Y esto va a tener un impacto en el funcionamiento en general y en la salud, el estado de salud del paciente. Y también, ¿no? Para la parte operatoria, ¿no? Importante, y para la parte postoperatoria, hemos visto que también es bastante importante todas estas consideraciones, porque el paciente tiene que vivir con una calidad de vida adecuada, ¿no? Y la nutrición, el comer es algo que es parte de nuestro día a día. Gran parte de las consultas que nos hacen los pacientes es, ¿qué puedo dar de comer a mi paciente? Que sí puedo comer, que no puedo comer. Y esto es algo de un día a día. Tenemos tres comidas que nosotros teníamos antes de repente de forma regular, que ahora van a variar en número de comidas, en consistencia, en tipo, en subtipos. Tenemos que ya tener otras consideraciones en nutrientes, micronutrientes, que también quizás una persona que está fuera de ese contexto no lo valora en sí porque está fuera de, de algo que ya requiere conocer, pero es importante en los pacientes complejos, como el paciente oncológico, que se tengan que tomar todas estas consideraciones para que pueda tener mejores resultados, ¿no? Un paciente que no sigue estas consideraciones va a tener una variación, una disminución de su estado de performance y va a tener mayores complicaciones postquirúrgicas, no va a poder sobrellevar una quimioterapia adecuadamente y entonces su pronóstico va a ser peor. Y si un paciente sigue todas estas consideraciones, todos estos detalles que hay que tener, ¿no? En este campo tan complejo o completo, interesante que la parte nutricional, va a poder tener mejores resultados, ¿no? Varios pacientes que hemos tratado han mejorado mucho su pronóstico con buen consejos nutricionales que han llevado y con esto ya han tenido también una recuperación mucho mejor, mucho más rápida, mucho más llevadera que otros pacientes que quizás hemos conocido de casos, pues sí no han ido tan bien, ¿no? Entonces, no sé si tienen algunas preguntas que quieran realizar, lo pueden escribir por el chat. Igual este video, ¿no? Se va a editar tanto como el video anterior para poder ser compartido en todas nuestras redes sociales, tanto de las de Sichizonco como en las redes profesionales que acá las licenciadas usan, la mía, y entonces también pueda este material de valioso contenido ser difundido, ¿no? Ser difundido y quede ya como material que pueda compartirse, ¿no? A todo lo que nosotros podemos considerar que les sea útil esta información y poder difundirse cada vez más, ¿no? Mm. No sé dónde verlo, pues, pensando. Algo que me faltó es también tocar un poquito sobre el omega 3, que también es un antiinflamatorio, que también muchas veces usamos, y algo que ha demostrado también es que ayuda a bajar la inflamación, pero también a recuperar un poco el apetito, a esa ganancia de peso que tanto buscamos. Entonces también usamos ese suplemento, pero siempre y cuando el paciente lo necesite. Porque si el paciente llega un momento que consume los alimentos que digamos, llega a cubrir su requerimiento de omega, entonces no hay ningún problema, pero sí la suplementación muchas veces nos ayuda en las primeras etapas, ¿no? Claro, algo que también es bastante importante que he visto en la parte de las recomendaciones, bueno, debe ser un tratamiento, una consejería individualizada, ¿no? Cada paciente es diferente, tanto en su cirugía, su contexto clínico, o enfermedades previas que tenga, y también cómo está su estado nutricional previo a la cirugía o previo al diagnóstico oncológico.
Y también, en ese sentido, hay muchos productos comerciales, ¿no? Eh, Dados en establecimientos, bueno, de confianza, quizás también, como unas farmacias conocidas, pero también hay otros productos que se muestran como milagrosos hasta cierto punto, sin tener este beneficio demostrado, ¿no? Entonces, es bastante importante que se le atribuyen ciertas propiedades a algunos productos comerciales, ¿no? Y algunos con costos elevados, pero también tenemos que tener en contexto muchas veces de desesperación que puede tener por mejorar su salud o combatir, pues, ¿no? También el cáncer, prevenir un cáncer, hace que incurran, ¿no? En alguno de esos productos. No sé, en relación a esto, si, bueno, no, vamos a poner si hay alguna recomendación de algún inmunomodulador, de algún otro eh, fármaco nutricional o algo que tenga un punto eh, de mejora real, pues, ¿no? En el contexto del paciente oncológico. Aparte, bueno, de los productos sí ya recomendados que se han mostrado con base a las proteínas, que son los factores importantes, ¿no? Dentro del estado nutricional. Bueno, siempre evaluamos al paciente y ver qué cosa requiere en su momento, pero no usamos nada que el paciente no necesite, porque el paciente ya tiene un gasto, ¿no? Con el tema de todo el tratamiento, como para sumarle también un montón de nutrientes o suplementos. Si podemos cubrir con la dieta, con las recomendaciones, realmente usamos complementos lo que el paciente en ese momento necesite. En estos productos que a veces está en el mercado que ofrecen milagros, yo siempre le digo al paciente que debe leer el etiquetado. ¿Por qué? Porque ya en una cirugía digestiva no podemos consumir alto porcentaje de azúcar. Y principalmente estos productos que dicen ser, ¿no? Que van a bajar la tumoración, que van a luchar contra el cáncer, contra el tumor, generalmente tiene contenido de azúcar. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar si es que ese producto puede o no ser apto para el paciente por el contenido de azúcar muchas veces, porque puede tener muy buenos nutrientes, pero si el contenido de azúcar es alto, definitivamente el paciente no lo puede, al menos las primeras etapas, ¿no? Porque tenemos que cuidar el vaciamiento gástrico. Ahora, en el mercado muchos productos que a veces los pacientes me mandan, me dicen, doctora, ¿puedo tomar esto? Licenciada, quiero tomar esto, pero realmente yo no puedo decirle al paciente si toma si yo no sé si realmente tiene ese efecto, ¿no? Entonces yo siempre voy a ir por el lado natural. A mí generalmente me gusta que el paciente siga disfrutando de los alimentos de forma natural, ya sea así sea triturada, aplastada, en puré, pero de que siga sintiendo ese sabor de comida, porque a veces me dicen, quiero una mazamorra morada, ok, preparemos mazamorra morada, modifiquemos ciertas cosas, pero que coma su mazamorra morada. Quiero arroz con leche, no, el arroz con leche no, pero vamos a ver el líquido en vez de leche, lo podemos dar con una bebida vegetal, por ejemplo, de mejor tolerancia. Entonces, vamos cambiando algunas cosas para que el paciente también tenga esa satisfacción de comer rico, porque no se trata solo de darle una dieta y que ya si lo come bien, no, sino que realmente es llegar a un punto donde el paciente también esté contento con su plan de alimentación. Pero yo creo que cada vez estamos llegando a más pacientes y se está tomando más conciencia del apoyo, ¿no? Médico y nutricional y muchas veces psicológico, de terapia física. Todo suma, o sea, realmente todo apoyo suma para la recuperación del paciente, ¿no? Esto es algo bastante importante, ¿no? Establecer las recomendaciones en base, pues, a lo que el paciente realmente requiere. Y si en el espectro natural encontramos pues todos los micronutrientes, es importante, ¿no? Ya en casos individualizados se determinará si requiere uno u otro micronutriente, algún compuesto adicional que debe ser evaluado, porque incluso hay ciertos elementos naturales
que están fuera de las recomendaciones, que han tenido estudios que han demostrado hepatotoxicidad, o sea, un daño en el hígado, y que muchas veces incluso al ser naturales, pero tienen ciertos compuestos en los cuales puede tener daño en algunos otros órganos, pueden cortar el seguimiento del tratamiento oncológico que esté llevando el paciente, ¿no? Parar la quimioterapia y esto es algo perjudicial, ¿no? Porque el paciente que requiere un tratamiento oncológico y no lo está pudiendo llevar por alguna causa extraña, entonces en realidad pues es algo que sume o sea a favor, pues es algo en contra de nuestro paciente, ¿no? Entonces es algo también bastante importante considerar y el paciente pueda volver en la medida de lo posible a un estilo de vida normal, ¿no? El comer es un hecho pues diario, que el paciente se puede sentir a gusto hasta cierto punto, siempre consideramos que el diagnóstico oncológico es un diagnóstico complejo, pero no es un diagnóstico que va a determinar que el paciente tenga que sufrir, ¿no? El hecho de que el paciente tenga este diagnóstico requiere mucho más apoyo, pues la esfera biopsicosocial espiritual en la cual nos desarrollamos tiene que ser considerada para que el paciente pueda retornar a su estado previo y aún mejor, ¿no? Habiendo ya superado esta patología oncológica. Entonces es algo bastante importante de considerar. Entonces, como hemos mencionado, este video lo vamos a editar, vamos a darle un formato adecuado para que pueda ser compartido en las diversas redes sociales que tenemos y quede como material de difusión, ¿no? De este aspecto bastante importante. Entonces, agradecemos acá a la licenciada Susan Saldani por toda su experiencia y todo este material valioso que nos ha compartido y se va a seguir compartiendo y difundiendo. No, esperamos tener igual otras diversas exposiciones sobre temas que son así bastante comunes de consulta en nuestros pacientes, con los cuales trabajamos día a día, ¿no? El aspecto nutricional es algo casi determinante, ¿no? En el éxito o fracaso que vamos a tener en los tratamientos oncológicos que demos. Entonces, agradecemos a todas las personas que han podido conectarse y los invitamos desde ya a seguir participando en las actividades. Igual hay un formulario que está en el chat, en el cual pueden inscribirse, difundirlo para que otras personas también se puedan inscribir y puedan tener acceso a información que se puede enviar por correo electrónico de esta charla, de otras charlas. Pueden enviar también algunas preguntas, ¿no? Por la parte del email, de nuestras redes sociales que puedan ser respondidas. Y acá también la licenciada ha mostrado sus números, los cuales también se compartirán. Pero algunas consultas necesitan ser individualizadas, necesita evaluarse el paciente, el contexto, toda la esfera del paciente para poder dar algunas recomendaciones ya eh, propias de cada persona, ¿no? Entonces, agradecemos nuevamente a la licenciada por su exposición, a todos los que se han podido conectar y estamos acá hasta una próxima exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por la invitación, doctor. Una vez más, ha sido un gusto compartir una charla y brindar pues un poco más de nuestro conocimiento y sobre todo brindar ese apoyo que el paciente necesita. Así que estamos coordinando para una siguiente charla, espero que se vuelvan a conectar y a seguir aprendiendo. Muchas Linda gracias. noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches.